Hoy vamos a tratar justamente un programa que antes estaba denominado como el programa Aurora, como parte de los programas que mantiene vigentes el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y que ahora las convocatorias respecto de la implementación de nuevos centros de emergencia mujer exigen justamente que usted esté capacitado. Vamos a ver si ha cambiado el funcionamiento, ha cambiado la estructura organizativa, ha cambiado tal vez las facultades que tiene el Centro de Emergencia Mujer para solicitar medidas de protección. Es importante que ustedes tengan claridad de que tal vez ha sido solo un cambio de nomenclatura, ha sido solamente una modificación ya a un decreto vigente que implementó el programa Aurora en su oportunidad y que se ha mantenido bajo esa terminología un buen tiempo. Así que vamos a tratar el día de hoy de conversar con ustedes. ¿Cómo estás, Beder? Buenas noches. Y voy a necesitar mayor participación para que me ayuden un poco con el tema de la garganta, así que vamos a tratar de hacer las preguntas como una media hora antes para que ustedes también disipen algunas dudas que tienen y está muy relacionado con esta actuación conjunta que mantiene el Centro de Emergencia Mujer con los operadores de justicia. Dentro del espacio judicial, que es donde usted se va a desarrollar, se va a desenvolver, ya sea como un funcionario interno o también como abogado, por ejemplo. Vamos a ver cuál es esa lucha constante entre los abogados y el Centro de Emergencia Mujer, porque cuando el Centro de Emergencia Mujer asume el caso, llega hasta una etapa en la que la víctima en la audiencia puede decir, gracias Centro de Emergencia Mujer, pero voy a continuar ahora con mi abogado particular. Y ahí entran ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿Cuál es esa estrategia? Recuerden que el Centro de Emergencia Mujer tal vez sí nos ha ayudado y ha avanzado recabando ciertos informes que son fundamentales, sobre todo en el otorgamiento de medidas de protección. Así que vamos a conversar incluso cuál sería el momento adecuado si es que la usuaria ya pasó la primera atención con el Centro de Emergencia Mujer. Imaginemos que fue un CEN comisaría, que funciona en comisaría, y ahí vamos a ver si es importante que el abogado en ese primer momento solamente vaya y acompañe a la comisaría o pueda, de acuerdo a la dinámica, cómo se va desarrollando en ese espacio, poder beneficiarnos de alguna manera con los informes que emiten los equipos interdisciplinarios del Centro de Emergencia Mujer. Así que hoy vamos a conversar eso, vamos a hablar de los enfoques también, ellos también manejan su protocolo. Recuerden, todas las instituciones, Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial, cada uno mantenemos un protocolo de atención o de buena atención, ¿verdad? No sé, solamente se quedará en la palabra buena atención, pero tienen un protocolo para atención de víctimas, tienen unas atenciones priorizadas también, claro que sí. Ellos también establecen cierta diferenciación, que no es una discriminación, para ciertos grupos vulnerables. Bien, entonces ya, River, creo que va a dar algo adicional para ya, entre que ustedes se estaban conectando, quise aprovechar estos minutitos, River, para ya darle el inicio a la clase. Sí, ya puede iniciar con la sesión, doctora. Estimados colegas, como hago mención, nuevamente, ningún caso particular, pueden interactuar con la doctora y siempre teniendo activo su cámara porque la doctora para los que los vean. Y si están recostados, lamentablemente se les apaga. Puede iniciar, doctora. Gracias. Muchas gracias. Vamos entonces a tratar de un ratito para compartir el archivo. Aquí está. El frío está que nos ataca terriblemente a todos, ¿no? Está muy fuerte. Acá en Trujillo, al menos, estamos con una sensación de frío muy fuerte. A ver, ¿quién nos está saludando por aquí? Ver, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Bonsoir, bonsoir, están en francés por acá. José Luis, muchísimas gracias. María Luisa, saludos. Alexander, Rodrigo, gracias. Sigan conectándose. Ahora ya creo que se logra ver la diapositiva. Vamos a avanzar entonces. Bien, el programa Guarmi Ñan, ¿no? ¿Cuál habrá sido la intención de nuestra presidenta? Pues porque es en esta gestión de nuestra actual presidenta que se ha dado este cambio de nombre y es Camino para la Mujer. Bueno, tiene toda una historia detrás el tema del nombre, ¿ah? Muchos dicen
que es un tema menor, el tema del programa Guarmiñá, el haber modificado un artículo de este decreto, justamente lo tengo aquí. Nosotros ya habíamos trabajado con ustedes el programa Aurora, ¿verdad? Y el que el programa Aurora surge como este programa nacional, porque sigue, es el nombre corto para poder tener claridad sobre él. Pero ya en el año 2019, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables crea este programa nacional para la prevención, dentro de los fines, la erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 2019, ¿correcto? Pero en ese momento le puso Aurora. Sin embargo, ya posteriormente se emite el decreto supremo 003-2025, que es el decreto que está vigente actualmente, pero que ha modificado solo el artículo 1 de este decreto supremo 018-2019, solo el uno, o sea, el relacionado con el nombre, el de Guarmiñán. Entonces, si nosotros tenemos vigente que solo se ha cambiado la nomenclatura, se entiende que los objetivos, la finalidad de la creación de este programa de prevención se va a mantener. Y recuerden que este programa aborda tanto lo que es mujer como el tema de integrante del grupo familiar. No limita solo al tema de mujer. ¿Ah? Incluso por ahí se dejaba escuchar que había la posibilidad de que también cambiemos el centro de emergencia mujer por centros de emergencia para personas vulnerables, porque no está limitado solo a la mujer, ¿verdad? ¿Un hombre puede acudir al centro de emergencia mujer? Claro que sí. ¿Un hombre puede ser víctima de violencia? Claro que sí. ¿Puede ser víctima como integrante del grupo familiar? Entonces, podría ser beneficioso establecer un cierto cambio en la nomenclatura, pero vamos a establecer ahora por qué es que se menciona y se mantiene todavía el grupo vulnerable de especial protección mujer como la parte adelante, ¿no? La parte más visible. Este programa de prevención y erradicación de violencia, que aborda los dos sujetos de protección, mujer e integrante, en coherencia con la ley. Recuerda que la 3364 también nos habla de mujer, artículo 7 en el texto único, y integrante del grupo familiar. Hasta ahí estamos enlazados muy bien entre el programa y la ley. Ahora, el programa no puede hacer discriminación en la atención, no puede hacer discriminación en razón del sexo, no puede hacer discriminación por el grupo etario en el que se encuentra el sujeto de protección. Grupo etario, recuerda esa palabra, familiarízate mucho. Me sorprende que en algunas evaluaciones les preguntan sobre el grupo etario y no tienen claridad sobre ello. El grupo etario es la edad en la que tú te encuentras. Y de los grupos etarios, los dos grupos más vulnerables son adulto mayor y niño, niña y adolescente. La nacionalidad. Recuerden que las reglas de Brasilia, señores, establecen varios supuestos de vulnerabilidad e incluso la doctora Janet Tello, dentro de la Dirección de Acceso a la Justicia, de la Comisión de Acceso a la Justicia, presenta una propuesta para que nacionalidad venezolana, es decir, se haga un énfasis, discriminación por nacionalidad y también nacionalidad venezolana, porque es una población migrante, en su mayoría irregular, en varios, sobre todo en el caso peruano, que podría estar en una situación de vulnerabilidad mucho más alta que otros migrantes. Entonces, tampoco puede hacerse este tipo de discriminación. ¿Y qué es lo que va a hacer este programa para prevenir y para erradicar? Tiene que haber cierta funcionalidad. Va a brindar servicios de naturaleza especializada, interdisciplinarios, y esos servicios van a ser gratuitos. El Centro de Emergencia Mujer no tiene por qué solicitar algún pago o que genere algún gasto a la víctima o a la posible víctima para atender y acompañar dentro de su caso. Ahora, pregunta para ustedes que puede ser que esto tal vez a veces quede en duda. El Centro de Emergencia Mujer, ¿su actuación es desde que la víctima acude al Centro de Emergencia Mujer? Miren ustedes, una pregunta tan sencilla. El Centro de Emergencia Mujer no tiene operatividad solo desde el momento en el que la víctima acude, porque la Ley 3364 y la Política Nacional de Igualdad de Género indica
que el centro de emergencia funciona incluso de manera anterior a la denuncia. Es decir, el centro de emergencia mujer tuvo que estar al pendiente de que había una posibilidad alta de que esa mujer que se encuentra en una zona de alto riesgo, de conflicto armado, de conflicto, eh, imaginemos, por ejemplo, las personas que están siendo afectadas por temas de extorsión en Trujillo, se están convirtiendo en un grupo vulnerable diferente a otros distritos del Perú o otras provincias del Perú. Y si hay mujeres en ese distrito que podrían estar en una situación de violencia mucho mayor, entonces, solo por la zona geográfica en la que se encuentran, debería haber ya un plan de prevención mayor para ese grupo vulnerable. Entonces, los centros de emergencia mujer y los programas, recuerda que el CEN es uno de los programas que abarca este programa Guarmiñán. Ahorita lo vamos a ver en un cuadro para que lo tengas claro. La actuación va a ser antes, durante, es decir, cuando ya la víctima va a la comisaría y después, no acaba con el otorgamiento de la medida de protección. ¿Acabará el trabajo del CEN cuando ya tenemos la medida de protección en las manos? Jefferson, incluso desde antes y después también, ¿correcto? Carla, es decir, emites la medida de protección y luego, doctora, ¿qué pasa? ¿Se acaba el caso? ¿Se cierra su ficha de atención del SEM? No. Ellos tienen que hacer el seguimiento del caso como una de las entidades responsables del cumplimiento de medidas de protección, así como el tema de la Policía Nacional, así como la operación que tiene que hacer, o la supervisión que tiene que hacer, perdón, el Poder Judicial. Y el CEN tiene que acompañar incluso posterior en el tema de la reeducación. Recuerda que tu ley 3034 no solamente te habla de prevención, también te habla de reeducación. Y en la reeducación dentro del programa Guarmiñán tenemos específico para agresores. Bartolito me dice, doctor, entonces, ¿hasta qué momento acompaña el CEN? Realmente, Bartolito, el CEN va a ser uno de los programas dentro del programa Guarmiñán en el que el CEN te acompañará antes, durante y después, porque tiene que evitar que la víctima vuelva a caer en el ciclo ¿de qué? De violencia. ¿Qué pasa, Bartolo, si hoy día emiten la medida de protección y mañana ella quiere regresar con su agresor o con el posible agresor? ¿Qué pasa si se le brinda, qué pasa si se le brinda albergaje como medida de protección y ella quiere salir del albergue porque quiere regresar con su familia? ¿El CEN puede evitar? ¿Puede encerrar a la víctima en el albergue porque cree que es lo mejor para ella? No puede. La medida de protección del albergaje es la única medida que tiene que ser siempre con el consentimiento de la víctima. Ni el juez puede ordenar un ingreso compulsivo a una víctima a un hogar temporal. No puede. Se le brinda las facilidades, se le brinda el contacto, se le ubica la vacante para él y para sus hijos, pero no podemos ordenar que de manera compulsiva sea ingresada, porque puede ser que el día de que se pretenda ejecutar esa medida, ella desista del albergue. O incluso estando en el albergue, al día siguiente desista de continuar en el albergue. ¿Correcto? Y Katy me dice, doctora, ¿cuál es la labor entonces del CEN en cuanto a las medidas de protección? Katy, primero con su labor de prevención, tiene un equipo de psicólogos, asistentes sociales, que hacen campañas dentro del organigrama que vamos a ver de prevención. Por ejemplo, ellos trabajan con zonas comunitarias, trabajan con centros educativos, previenen la situación de violencia. Un ejemplo claro, recientemente hemos trabajado con el Centro de Emergencia Mujer de Chao. Ellos trabajan de manera coordinada, por ejemplo, con las OMAPETs y con las OREDIS, que es para el tema de discapacidad de las personas, para que se logre el acceso, por ejemplo, de niños con discapacidad a centros educativos. Que usted dirá, doctora, pero se supone que eso, si usted no le permite el acceso al centro educativo o la matrícula a una persona a un niño con discapacidad, usted estaría discriminándolo. Sí, pero recuerda que una cosa es lo que dentro del marco normativo no debería darse y que se rechaza la discriminación, y otra cosa es darle funcionalidad. Los centros educativos te indican, doctora, yo ya recibí a 3 este año, no puedo ingresar a más a un aula porque no tiene las condiciones necesarias para que este niño que presenta alguna discapacidad pueda llevar una educación de calidad dentro del colegio. Entonces el director puede negarse.
Y el Centro de Emergencia Mujer tiene que establecer dentro de su programa de prevención algunos canales de comunicación para que pueda materializarse justamente el ingreso dentro de un centro educativo que le brinde una educación de calidad. Marco me dice, doctora, ¿qué pasa si después de haberse dado la violencia psicológica, la persona que denunció, después de cierto tiempo, decide regresar con la relación? ¿Cómo queda el proceso? De, ¿Se sanciona o no se sanciona? Recuerda, Marco, que eso lo vamos a ver en el tema de los ámbitos de la ley 3364. Tenemos un ámbito de protección y tenemos un ámbito de sanción. El ámbito de protección actúa rapidito y lo vamos a ver en un cuadro en un ratito. Se dicta la medida de protección, pero el ámbito de sanción es el que va a continuar con la actuación del fiscal y con el juez, incluso te puedes ir a juicio oral. Y para tener una fecha para juicio oral, eso demora un poco, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, como la dinámica familiar, nunca se olviden, señores, porque ustedes ya trabajan con el tema de relaciones familiares, la dinámica familiar no es estática. La dinámica familiar es bastante cambiante. Hoy decido salir del ciclo de violencia, mañana quiero regresar. ¿Cómo actúa el juez? El juez lo que tiene que hacer es que si ya dictó, imaginemos, terapia psicológica para la víctima, para que no vuelva a caer en la situación de violencia, supervisar que vaya a la terapia. Y en el caso del denunciado, que dictó terapia, para evitar que si ellos vuelven a ser pareja, ya con una terapia puede aminorarse el tema de la violencia. Lo que puedo hacer es supervisar que él siga yendo a la terapia. Doctora, pero yo ya regresé con mi pareja. Sí, pero yo he dictado una medida de protección en tu contra que dice que me vayas a una terapia psiquiátrica y tú no has cumplido. Y yo te coloqué un apercibimiento de denuncia por el delito de desobediencia a la autoridad con un quantum de pena que incluso supera el quantum para la prisión preventiva. En la desobediencia por ir a la terapia, sí, que hasta se podría el fiscal pedir una prisión preventiva porque no fuiste a la terapia. A ese punto podemos llegar. Entonces su compañera me dice, doctora, pero ellos ya regresaron. Pero eso no va a impedir que mi mandato se cumpla. Y mi mandato fue expreso y fue válidamente notificado a la parte denunciada en audiencia. Y en ese momento se le indicó un apercibimiento, porque recuerda que nosotros solo podemos actuar en razón de los apercibimientos. Y se ejecuta el apercibimiento porque al momento de la supervisión no acudió con la terapia. Indistintamente de que ellos retomaron la relación. Ahora, caso distinto fuese, estimados, que quieren que analice el tema de la prohibición de acercamiento o el retiro del hogar. Ah, esa es otra cosa. Yo ya les he puesto el ejemplo, sino que ese punto lo vamos a tratar posterior a las funciones del SEM. Y les prometo, el tema específico, cuando el policía llega a la casa, quiere ejecutar el retiro del hogar y la propia víctima le dice al policía que no quiere que lo retiren del hogar a su pareja. ¿Qué hace el policía? Realiza igual, de manera, utiliza la fuerza para sacar al agresor. Si la víctima indica que no permite el retiro, que no desea el retiro, puede romper la puerta para sacar al agresor. Lo que podría darse en esos casos, recuerden que muchas veces en el tema de protección rige los principios, pues señores. Nosotros tenemos toda una gama de principios para que usted utilice. Razonabilidad, proporcionalidad, claro que sí, Patricia. Entonces, bajo lo razonable, ¿qué es lo que debería hacer un actuar diligente y un efectivo policial? ¿Romper la puerta? No, lo que tiene que hacer es poner en conocimiento, porque no está desalojando dentro de un proceso civil, incluso en un desalojo civil, recuerden ustedes la diferencia de los sujetos procesales en un conflicto familiar con un proceso civil. Cuando usted está desalojando, pues rompe la puerta, tira bomba, etc., con la autorización de la jueza y el policía y etc., pero es diferente, porque acá estamos hablando de conflicto familiar. Y lo que tiene que hacer el efectivo policial es poner en conocimiento al juez el incumplimiento o la no posibilidad de ejecutar esa medida. ¿Qué va a hacer? Va a conllevar a que el juez, como veo que no se dio, va a convocar nuevamente audiencia. Recuerda que nosotros, cada cosa que podamos ordenar, tenemos que tener contacto con
la víctima y con el denunciado, siempre salvaguardando el derecho de ambas partes. No podemos ser desproporcionales. ¿Hay criterios para el otorgamiento de las medidas de protección? Sí. ¿Hay criterio para la ampliación de las mismas? Claro que sí. Bien, voy a dejar hasta acá las preguntas porque vamos a avanzar un poco con con el caso específico del programa, porque sé que muchos están aquí el día de hoy por el programa, y luego vamos a la carnecita del programa y a las medidas. Pero ahorita, claro, Lenovo, bueno, Lenovo, tienes que cambiar tu nombre para llamarte, el tema del desacato, ¿correcto? Pero, correcto, Vladimir, la presunción de inocencia se mantiene hasta que no haya una sentencia condenatoria firme. En el ámbito de protección hablamos de denunciados. Y pregunta para ustedes. Y si en el ámbito de protección todavía no está claro quién es la víctima y quién es el denunciado, ¿el juez puede colocar el agresor? No, pero puede colocar víctima. Claro, Gisela, puedes colocar presunto agresor o denunciado igual, porque va bajo la categoría denunciado. Cristian nos dice, doctora, pero ponen el agresor. Algunos jueces se equivocan porque eso es altamente vulneratorio. Usted en audiencia podría decirle, señora juez, por favor, no se refiere a mi patrocinado como agresor porque todavía su principio de inocencia y su presunción, perdón, de inocencia se mantiene. Juicio oral todavía de aquí a más de, todavía un año de realización de las agendas para el juicio oral. ¿Correcto? Cristian, claro, tú puedes ver si, por ejemplo, tú litigas en un órgano jurisdiccional en una zona y ahí siguen colocando eso, bueno, pasa ahí. Pero recuerda que tú te tienes que regir por las reglas de la 30364, el protocolo, la 31715, que es lo que tiene que guiar tu actuación. El hecho que un juez o otro juez se equivoque, otro operador de justicia, tenemos más bien que sacarle del error, ¿verdad? Muy bien, correcto. Seguimos con el programa y luego vamos con el tema de las preguntas, que la veo que está bastante interesante. Bueno, entonces ya usted tiene claro que hay un ámbito de protección y dentro de esta protección hablamos de prevención. No solamente desde el momento se activa desde que la víctima va a la comisaría, sino anterior a eso. Claro, Cristian, recuerda que aquí no estamos viendo casos particulares. Si a ti te han denunciado 7 veces y te han puesto agresor bajo esa rótula, bueno, es tu situación particular y puedes hacer valer, si es que eres abogado, tu derecho para que se corrija tu nomenclatura, si todavía no tienes sentencia. Bien, pero recuerda que en este espacio no hablamos de tu caso particular. Bien. Bien, yo creo que, Reader, si solucionas el tema del doctor Christian, lo invitas en todo caso, ya que se mantiene, que tiene 500 resoluciones, entonces sus 500 resoluciones puede servir para que haga un artículo también, ¿no? Correcto, sobre el tema de la nomenclatura. Pero ya ustedes, señores, saben que la presunción de inocencia se mantiene. No hay forma de decir que son agresores. Muy bien, listo. Dentro de lo que establece el programa Guarmiñán, que es este camino relacionado, esta opción que se le da a la mujer, un camino mucho más sencillo, supuestamente, para que pueda activar este proceso de denuncia y este proceso de acompañamiento que tiene o que le brinda dentro de este sistema de protección. Recuerda que igual se mantiene dentro del programa adscrito al Ministerio de la Mujer. Muy bien. Ahora vamos a leer aquí específicamente esa modificación que se da respecto de la terminología. Supuestamente la finalidad era solamente renovar una identidad institucional, un nuevo rostro, dejando atrás el programa Aurora. Esa era la finalidad inicial. Y establecer una terminología quechua era también como hacerlo más accesible a las personas de este grupo vulnerable. Yo aquí sí les digo, señores, que el cambiar el nombre por ponerle una frase quechua no va a generar necesariamente un acercamiento. Primero, existe una ley que habilita de manera obligatoria que tengamos personas traductores de lenguaje de señas dentro de las comisarías para las denuncias. Pero tenemos dentro de las comisarías, en las zonas más alejadas de nuestro país, policías que conozcan
y que hablan el lenguaje quechua, el idioma quechua. Entonces, que tú le pongas en el CEN el término guarmiñán, pero no me habilites con operadores del CEN que conozcan ese idioma específico y que eso va a romper esa barrera, que es una discriminación para aquel grupo vulnerable que es quechua hablante. Entonces, la verdad que yo tengo una opinión personal ahí de que esto es un tema muy rimbombante de otra modificación del nombre, pero realmente todo seguía siendo la misma estructura, porque tú lo vas a ver ahora. La estructura se sigue manteniendo tal y cual a lo tenía el programa Aurora. Esto ha sido una lavada de rostro nada más en la modificación de establecer una terminología quechua. Ahí está justamente. Pese al cambio de denominación, se precisa que la estructura y funciones del programa se mantendrán. Entre los servicios vigentes se encuentran los centros de emergencia mujer, que ofrecen justamente esta atención de protección de los 4 tipos de violencia que tú ya has estudiado conmigo. ¿Cuáles son? Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, y la otra, ¿cuál es? Violencia económica o patrimonial. Doctor, ¿y la violencia digital? ¿Dónde queda? ¿No es otro tipo? Yo leí que el año pasado, a finales, se emitió o se reconoció la violencia digital. ¿Es un tipo de violencia la violencia digital? La violencia digital no es un tipo de violencia, es una modalidad. Recuerda que solo tenemos en la ley 30.364 hasta ahora, con todas las modificaciones, solo 4 tipos reconocidos, de los cuales 3 tienen tipo penal. Violencia sexual tiene tipo penal, violencia física tiene tipo penal, violencia psicológica tiene tipo penal, violencia económico-patrimonial tiene tipo penal, no tiene tipo penal. La omisión a la asistencia familiar no es el tipo penal de la violencia económico-patrimonial. Entonces, la omisión a la asistencia tiene su propio tipo penal relacionado con la preexistencia de un proceso en otro órgano jurisdiccional, que es un juez para letrado, y que luego, a partir de la incumplimiento del pago de la pensión, pese a la liquidación válidamente notificada, se remiten las copias al Ministerio Público y se activa ese proceso. Ese es su proceso y su tipo penal. No podríamos relacionarlo con la violencia económica necesariamente. La violencia económica como tal dentro del ámbito de protección, ¿no? ¿Ah? Entonces, pero modalidades, tú ya sabes que tienes bastantes modalidades. A ver, vamos, ustedes que ya recuerdan, me van diciendo algunas modalidades. A ver, empecemos. Una modalidad ya les ayudé, violencia digital. Otra más, ayúdenme en el chat. Mientras que ustedes van escribiendo, debo aceptar que hay muchos participantes que se conectan en el que se ven afectados por el sistema, sobre todo hombres, ¿no? Porque dicen, doctor, a mí me han denunciado falsamente. Yo quiero entender, claro, que el sistema muchas veces, por cómo se formula, yo no soy una defensora del sistema. Aquí lo que tenemos que hacer es estudiar bien el sistema y según eso establecer estrategias. Si usted es prudente, va a escuchar la clase y va a encontrar ciertas estrategias, sobre todo cuando usted, imaginemos que es el abogado de una parte que es la denunciada, ¿cómo puedo yo salir libre de esta situación? Por decir así libre, porque nosotros no vemos el tema penal, pero ¿cómo podría yo mantener mi presunción de inocencia, e incluso en el ámbito de protección, en el ámbito de sanción? ¿Cuáles son las estrategias que debería utilizar? ¿Cómo es esto de la actuación inmediata? O doctora, usted me recomienda que ya mejor ni vaya a la audiencia porque todo van a dictar medidas, dictar medidas, dictar medidas. Señores, no. Yo sé que este descrédito de alguna manera que se tiene con el sistema es porque en alguna oportunidad se emitían medidas sin audiencia. Y es por eso que yo, como les digo, tenemos un gran trabajo de limpiar el sistema, por decirlo así, porque muchos jueces simplemente dictaban las medidas, lo que decía el policía lo repetían y lo repetían y lo repetían, nunca convocaban a audiencia. Y por eso es que esto generó un descrédito con el sistema de protección. Pero señores, eso ya no pasa. Ahora tienen que convocar a audiencia porque ya hay otra ley. ¿Cuál es esa ley que obliga prácticamente ya a la audiencia? La 31715, publicada en marzo del año 2023, con su reglamento ese mismo año. Ya no hay forma. Y si usted litiga en un juzgado donde no hacen audiencia y no justifican por qué lo prescindan, quéjelo pues, quéjelo al órgano jurisdiccional.
Muy bien. Sus compañeros me han ayudado ya. Violencia obstétrica, muy bien. Violencia laboral, muy bien. O acoso, hostigamiento, también podríamos decir, María, que sería más ligado con el tema de la ley, ¿no? Hostigamiento sexual laboral, muy bien. Recuerda que el hostigamiento sexual podría ir por una conducta sexual o por una conducta sexista, muy bien. También hay una nueva, ahora hay una forma, como me ponen acá, el ciberacoso, y dentro del ciberacoso hay el phishing, hay el bullying cibernético, hay una gama mucho mayor. Recuerda que todo eso, la utilización de la herramienta digital ya de por sí incorpora la violencia digital. Señores, incluso tenemos un casito que ya la otra semana va a salir un artículo. Ustedes saben que siempre nosotros lo publicamos en algunos portales jurídicos, algunos casitos que hemos venido presentando. ¿A quién de ustedes le ha pasado lo siguiente? Y ustedes me dirán si es modalidad o no. Atentos, ¿ah? Ya me dijeron ustedes la obstétrica, ya me dijeron el acoso por proceso judicial, ya me dijeron la violencia vicaria, ya por ahí me dijeron la violencia por alienación parental, ya me dijeron también, qué más me han puesto acá? La institucional o estructural, correcto, muy bien. El acoso político, me ponen violencia política, ahora recuerda que hay un decreto supremo que es acoso político, no es violencia política como tal, pero el término adecuado, acoso político. Señores, ¿qué otro método puedo utilizar yo para generar violencia? Miren algo que muchos de nosotros tal vez estemos normalizado y no le hemos tomado mucho interés, pero yo les invito a ustedes que la próxima semana estén atentos a mis redes porque voy a publicar un artículo sobre eso. ¿Qué pasa cuando usted tiene una relación de pareja, ha bloqueado porque empezó este conflicto familiar y a su pareja, a su expareja, la bloquea del WhatsApp, la típica, ¿no? Yo me peleo del WhatsApp, del TikTok, del Facebook, del Instagram, de todos los canales virtuales. Muy bien, bloqueado, porque él siempre me insulta a través de esos canales. Y me insulta con frases relacionadas con mi condición de mujer, es decir, utiliza palabras altamente vejatorias, que ya ustedes las saben identificar. Pero esta persona, el denunciado, al no, o el presunto agresor, al no encontrar un espacio digital para comunicarse con ella y decirle toda esa sarta de insultos que quiere decirle, porque lo bloquearon, tiene su número de celular, señores atentos, ¿ah? Ustedes me van a decir, tiene el número de celular de la víctima y empieza a insultarla ¿por qué mecanismo, por qué billetera digital puedo enviar mensajes asociados? ¿Cuál? ¿Usted lo escribe ahí? ¿Por qué billetera digital? Muy bien. Gisela, Plin no puede, ¿ah? Yo he hecho un estudio para este caso. En Plin no se puede, en Tunki tampoco se puede. Solamente Alexander se puede en Yape enviar mensajes asociados, ojo, mensajes asociados al dinero que estás enviando. Y ese pedacito de mensaje, ¿qué crees que es lo que está haciendo algunas personas o algunos denunciados o presuntos agresores? Envían el 10 céntimos y empiezan 10 céntimos y te insulto. Y tú dirás, doctora, pero al contrario, se beneficia, ¿no? Yo recibo 10 céntimos, mejor que me insulten más y recibo 10 céntimos, 10 céntimos, 10 céntimos, me hago millonaria con los 10 céntimos. No podemos normalizar que esta persona prácticamente está utilizando el mecanismo del yape que es utilizado para generar una posibilidad inmediata claro, de enviar dinero y de recibir dinero. ¿Qué crees si tú quieres que esa persona no te envíe, la quieres bloquear del Yape? ¿Qué tienes que hacer para bloquearlo del Yape? ¿Sabes qué es lo que te dice el Yape? Tienes que descargarte toda la aplicación, es decir, cancelar tu cuenta para que esta persona ya no te envíe. ¿Y qué pasa si tú eres un emprendedor que tú vendes tus desayunos en la calle y necesitas tu Yape porque estás constantemente, te están pagando para tu negocio diario? O es más,
Yo incluso que utilizo para el servicio de movilizarme, si yo no quiero que esa persona me siga insultando y solamente yo con leer esos insultos y amenaza de muerte o amenaza de cualquier otra cosa relacionada a esta persona que conoce mi número, yo tengo que dejar de recibir yapes de todas las personas que conozco para poder salvaguardar y que este señor no lo haga. Y Amanda me dice, doctora, pero fácil, se cambia a Plin. ¿Esa será una solución dentro del sistema de protección? O sea, porque el denunciado va a cambiar. Recuerda que la premisa en el sistema de protección es que sea él al que se le evite o prohíba las cosas, no a ti que tú cambies tu estilo de vida. Porque si no, vamos a ver, hay un hostigamiento sexual en tu empresa en la que trabajas. Bajo el criterio de su compañera, fácil, cámbiate de empresa. Hay un acoso o bullying dentro del colegio. Fácil, cámbialo a tu hijo del colegio. ¿Esa es la solución dentro del sistema de protección? ¿Es a la víctima a la que se le cambia el horario? ¿Es a la víctima a la que se le da clases virtuales? ¿Es a la víctima a la que se le da trabajo remoto? ¿Es a la víctima a la que se le cambia de turno? En el colegio, no. Las medidas de protección están destinadas a asegurar la normalidad de tu ciclo de vida, la normalidad de tu ciclo de vida que venías ejerciendo. La medida está destinada a que tú te mantengas dentro de la misma situación en la que te encontraron antes de la situación de violencia. El que tiene que trastocar su forma de vida o su ritmo de vida es al denunciado. Por eso es que los mecanismos son de las prohibiciones para él, no son las prohibiciones para ella. Yo no le puedo prohibir a la víctima, deja o estás prohibido de acercarte al denunciado para que no te golpee. La prohibición es, el denunciado está prohibido de acercarse a ti. Así funciona el sistema de protección. Señores, yo quiero que tú conozcas el sistema de protección para que no patines al momento de tus alocuciones. ¿Correcto? Ahora, este tema de los mecanismos digitales, en este caso, por el tema del dinero, de las transferencias de dinero, es un tema importantísimo. Usted lo puede utilizar hasta como tema de investigación. Y yo como les digo, ya estamos terminando ello para que salga publicado y ya usted tiene otra forma o otra modalidad para ejercer violencia, el YAPE. Y yo sé que ustedes en el día a día van a encontrar infinidad de modalidades, porque vamos, esto es algo bastante cambiante. Vamos, el denunciado va a encontrar cualquier forma para poder generar daño. Y recuerda que los feminicidios en el Perú, el registro se determina en razón de 3 o 4 denuncias previas, ¿ah? Vladimir dice, doctor, ¿y qué pasa con aquella víctima que malutiliza la medida de protección para perjudicar al denunciado? Puede darse, claro que sí. ¿Cómo puede darse, Vladimir, en todos los casos, en todos los procesos? ¿Qué pasa, Vladimir, si mañana te denuncian por estafador o a mí por estafadora? Y es falso. Claro, será una denuncia falsa y para eso hay un mecanismo. Todos dentro de un sistema como el que estamos ahora, claro, por tocamiento, tanto tú, Vladimir, como yo, los dos podremos estar expuestos al mismo tipo de delito por una falsa denuncia. No podemos. Yo quisiera que protegerme ahora y que nadie me denuncie a mí, por ejemplo, por violencia sexual. Que yo he ejercido violencia sexual en un alumno, que yo he ejercido violencia sexual en mi trabajador, en tocamientos indebidos. Bueno, Vladimir, bajo esa premisa, pues imagínate, ¿no? No es porque la doctora es la doctora y conoce las herramientas, no es el tema. Y no es solo por mi condición de mujer tampoco. A mí me hunden, dice, no es, pues, eso no es un argumento de abogado, ¿no? Por eso les digo, señores, centrémonos dentro del sistema jurídico, porque si usted ha entrado a la clase a hacer un cuestionamiento social, entonces la clase se reduce un poco a ser un tema político y eso no vamos a entrar, pues señores. Usted como abogado lo que quiere es ganar su caso. Usted lo que quiere es ganar su caso. Pero el tema de la estrategia es importante que usted conozca, ¿correcto? Y bien, muchas veces nos sentimos heridos porque todo el sistema está a favor de las mujeres. Así me dicen mucho mis alumnos, doctora, todo el sistema está a favor de las mujeres. Pero realmente, señores, usted tiene que aprender qué estrategia tiene que hacer cuando un sistema no está a su favor, si es que usted lo quiere tomar así, de esa manera. Bien, entonces, tenemos aquí
específicamente un... Espera un momentito. Tenemos aquí específicamente que la estructura del programa Aurora se ha mantenido, ¿correcto? Muy bien. Y cuando no me quieren recibir una denuncia en la policía, ¿qué debo hacer yo como abogado? Me pongo a llorar porque él no me quiere recibir. Por eso les digo, señores, ustedes no son solo ciudadanos, ustedes son abogados. Y algunos son asistentes sociales, y algunos son profesores, y algunos son profesionales. Y ustedes saben cuál es el mecanismo cuando un policía no quiere recepcionar el caso. ¿Acaso ellos no tienen también su órgano de control interno? ¿Acaso usted no puede pedir su identificación y denunciarlo por violencia estructural o por violencia institucional? Usted tiene que hacer, este es el primer tamiz de hacer valer de que yo conozco más o menos el sistema, ¿no? A la persona que se niega a recepcionar denuncia, imagínense, eso es altamente vulneratorio. Hay que poner en conocimiento, pues, al superior. No, pero doctora, todo el sistema está mal, todos los policías son corruptos, todo. Entonces, desconocemos el sistema y nos manejamos no sé de qué manera. Bien, el organigrama del programa Aurora, y lo he puesto Aurora porque todavía usted lo encuentra en la página del, ahora el programa Guarmiñán, como organigrama del programa Aurora. O sea, es decir, no lo han cambiado. Sigue siendo exactamente igual y en su página institucional usted le invito, y por eso le he puesto acá para que usted lo vea, a que ingrese a la página institucional y sigue como programa Aurora. Es decir, solamente fue un engaña muchachos. ¿Correcto? Nada más. Ahora, este programa es bastante complejo. Miren ustedes la cantidad de personal adscrito a cada unidad, a la unidad de prevención, a la unidad de servicios articulados, a los programas de atención de víctimas. Son varias unidades funcionales y operativas. Y acá vamos a ir tal vez para que ustedes ya tengan un poco más de claridad de cómo vamos en cifras, ¿correcto? ¿Cómo vamos en cifras? Eso es importante, señores, ¿ya? Esto ha sido consultado el día de hoy, para la clase de hoy. Es decir, los datos están actualizados, ¿bien? Pero el dato que usted ingresa el día de hoy, le sale una estadística solo de enero a julio. Doctora, ¿me sirve? Claro que sí. Le sirve para sus entrevistas, si está próximo usted a una entrevista en el sector público, le sirve para sus alocuciones dentro de un órgano jurisdiccional, porque la estadística en la zona en la que usted está litigando, imaginemos que es una zona geográfica en la que hay alta tasa de violencia y usted no tiene tanto medio probatorio, influye el enfoque cultural y el enfoque territorial. Entonces tiene que manejar usted la estadística. De enero a julio, ya se ha atendido 99.894 casos en el Centro de Emergencia Mujer. Ahí está, casos atendidos en el CEN, que involucra toda situación de violencia dentro de sus 4 tipos y su abanico de modalidades, ¿correcto? Además, también involucra cierta acción dentro de la atención del caso que incluye el acompañamiento con los equipos interdisciplinarios. El punto más álgido es, ¿cuántos casos de tentativa de feminicidio se han registrado? 167 de enero a julio. Estamos hablando, miren, en un poco más de medio año, 167 casos de tentativa de feminicidio atendidos por el Centro de Emergencia. ¿Qué entiendo como caso de tentativa de feminicidio? Cuando el autor tiene la intención de acabar con la vida de la víctima, por lo que se realiza una sucesión de actos encaminados a lograr ese resultado, ¿correcto? Esto es lo que ha determinado la página del Centro de Emergencia Mujer con el Observatorio de Violencia del Ministerio de la Mujer. ¿Cuántas atenciones a la línea 100 se han recibido? 92.000 atenciones por línea 100. Ahora, dentro de lo que es 92.000 no significa que ha habido 92.000 denuncias, porque la línea 100 no es un canal de denuncia, es un canal de anoticiamiento o también de consultas. Puedes pedir hasta apoyo psicológico, pero no necesariamente esas terminan en denuncia. Pregunta del millón. ¿Cuántos centros de emergencia mujer hay en el Perú? Es un dato que tienes que saber. 433 centros de emergencia mujer implementados. Tenemos 2 modalidades. El centro de emergencia mujer dentro de comisaría y tenemos el centro de emergencia mujer que tiene el turno normal de oficina. ¿Correcto? Bien. Algo importante de todos esos casos, aquí le he puesto una estadística chiquitita, eso está bastante actualizado. ¿Por qué se mantiene todavía el nombre de Centro de Emergencia Mujer y no se logra todavía cambiar? El CEN da la justificación, o el programa,
de que todo lo que ven ustedes en esa torta naranja, de todos esos 99.000 casos, esa torta naranja son casos de violencia contra mujeres. Dentro de su ciclo de vida, tú ya sabes, ciclo de vida de la mujer, ¿cuál va? Niña, adolescente, adulta, adulta mayor. Ese ciclo de vida bajo la ley 3364, artículo 7. Ciclo de vida, artículo 7, ¿correcto? Entonces, si tu torta naranja te dice que el 83.8% de casos son de mujeres, ¿justifica que se mantenga todavía centro de emergencia mujer? Podría ser. Podríamos cambiarlo por grupo vulnerable, sonaría más bonito, pero el tema es que la incidencia de casos es más alta en mujeres y por eso que se mantiene de esa manera. Esa es la gráfica del porcentaje de enero a julio, ojo, de enero a julio de este año, 2025. Muy bien. Cuando yo les hablo de zona territorial, es justamente esto, miren. Aquí vamos a conocer nuestro país y su zonificación. Lo que está en un color más bajito es porque tiene una incidencia menor, pero lo que está en nivel rojo es porque tiene un nivel mucho más alto de registro de casos. Por ejemplo, Arequipa, pese a que Arequipa siempre nos brinda una expresión de que es una ciudad bastante ordenada, que es una ciudad culturalmente con un nivel muy alto. Imagínense, en un momento la Corte Suprema estuvo constituida por bastantes jueces superiores promovidos de la Corte de Arequipa. Es decir, Arequipa tiene una tradición cultural importante y académica en cargos de alta dirección, por decirlo así, pero también registra en el país, dentro de este marco que emite el Centro de Emergencia Mujer, que tiene un número de casos bastante alto. Arequipa, miren, incluso superior a Ayacucho, ¿eh? Y en Ayacucho de por sí es una zona que tiene bastante incidencia de violencia. Cusco también, por ejemplo. ¿Por qué en esta zona sur tenemos más violencia? Eso se llama que usted analice el enfoque territorial o geográfico. ¿Eso está en el protocolo del Centro de Emergencia Mujer? Sí. ¿Eso está en la ley 3364? Sí. La posibilidad de que se analice los enfoques por la zona geográfica en la que se habita y por los conflictos civiles o conflictos políticos que puedan concurrir dentro de estas zonas del país. Lima siempre mantiene un alto nivel por la cantidad de personas que hay solo en este espacio territorial, no porque realmente sea el lugar que tenga más registro de hechos de violencia, sino por la cantidad de personas que registra, que conlleva a más casos de violencia, ¿correcto? Entonces siempre para la estadística un poco es mejor sacar a Lima y medir en razón de los otros casos, ¿no? En este cuadrito les estoy dejando cuántos centros de emergencia mujer se han implementado. Miren ustedes cómo se ha venido implementando del 2015, que se da la ley 3364, al 2025. Casi desde el 2015 teníamos acumulado 238 SEMS y al 2025 tenemos 433. Es decir, resulta bastante apetecible para muchos postular a un centro de emergencia mujer porque miren, casi el doble en menos de 10 años. Centros de emergencia mujer que se crean y que incluso tienen todo un equipo detrás, psicólogos, asistentes sociales, eh, tenemos hasta médicos en algunos centros de emergencia mujer funcionando. Entonces, este dato también es importante que lo tengas a la vista. Ahora, dentro de la conformación de los CEN, porque recuerda que el día de hoy a mí me han convocado para hablar del programa nacional, entonces yo tengo que cumplir con ello, adicional a los temas de las consultas que ustedes siempre me hacen por el tema de protección en el espacio judicial. Tenemos que acabar el tema de la clase. Dentro del organigrama del programa Guarmiñán, tenemos una dirección ejecutiva, una unidad de administración, una unidad de planeamiento y presupuesto, una unidad de prevención y una unidad de articulación territorial. Yo quiero hacer incidencia en el de prevención y en el de articulación. En el de prevención y atención está claramente Centro de Emergencia Mujer trabajando. Y en la unidad de articulación territorial
aquí también están funcionando aquellas entidades dentro de este programa que trabaja con denunciados o con los que se encuentran en el registro de agresores. Y digo agresores porque ya cuando hay una sentencia, ya se determina un registro y se pide la inclusión en el registro. Este registro, obviamente, es información que se mantiene todavía de manera reservada, no está puesta al público, así como usted quiere encontrar deudores morosos, no puede hacerlo, pero sí tenemos un registro de personas, tanto denunciadas como un registro de personas que ya recae sobre ellos sentencias condenatorias. A ver, vamos avanzando. Ahí está. ¿Qué tipo de servicios nos ofrece este programa Guardiña? Siguen siendo los mismos servicios que ofrecía el programa Aurora. Ojo, como les digo, solo ha cambiado el tema de la nomenclatura. Tenemos los CAI, que son los Centros de Atención Institucional. Aquí estos CAI lo que van a hacer es trabajar con los denunciados, porque trabajan con reeducación. Recuerda que la terminología reeducación es para el denunciado y terapia psicológica es para la víctima. Entonces, una terapia es la psicológica y otra es la reeducativa. Reeducar significa cambiar esos patrones, eliminar estereotipos dentro de los denunciados en el ámbito de protección y trabajar con ellos. Tenemos todavía vigente el programa de asistencia económica y funciona bastante bien este programa de asistencia económica. Es un apoyo dinerario, un apoyo económico que se destina a los hijos de las víctimas de feminicidio, ¿correcto? Para ellos, el Centro de Emergencia Mujer también articula para que se le pueda hacer efectiva esta asistencia económica. También tenemos el programa del Servicio de Estrategia Rural, y esta estrategia rural trabaja directamente en zonas donde hay alta incidencia de violencia por zona territorial. Es decir, dentro de este mapa que les he mostrado, hay zonas específicas, incluso una graduación de nivel de riesgo dentro de cada departamento para poder identificar cuáles son las zonas de difícil acceso, cuáles son las zonas en las que podría generarse más situaciones de violencia. Y también tenemos la línea 100, que es un servicio bastante usado. Es más, este línea 100 y el chat 100, los dos, ganaron un premio nacional, ¿verdad? Porque si usted vio en la estadística, se han registrado cerca de más de 90,000 atenciones solo de enero a julio. Miren la importancia de esta línea 100, que lo que hace es brindar información, orientación, canales de denuncia, soporte emocional, tienen la opción de hablar en quechua, tienen la opción de hablar en aymara, tienen la opción de hablar en castellano, es decir, es una línea bastante completa y opera las 24 horas del. Tenemos los SAU, que son los servicios de atención urgente, esto sobre todo cuando se identifica un nivel de riesgo severo, ¿correcto? Es como activar un cierto protocolo porque tenemos que hacer una cierta diferenciación de casos. No todos los casos requieren una atención inmediata. Urgente sí, pero no en todo se tiene que movilizar de manera inmediata, como por ejemplo un albergaje, una víctima que necesita una atención de salud de manera directa, inmediata. También, a partir de la creación del Decreto Supremo 006/2023, se crea justamente esos hogares de refugio temporal en el que el dinero para poder mantener estos servicios se articula también con presupuesto de las municipalidades, incluso también de los gobiernos regionales, ¿correcto? Ellos pueden implementar con esos recursos, si usted trabaja en una municipalidad, si usted trabaja en un gobierno regional, se pueden implementar dinero específico, de la específica de gasto para los hogares de refugio temporal. Y eso sí debería potenciarse. Hay mucho, tal vez, municipalidad que devuelve dinero y debería utilizarlo en el tema de la creación de hogares y que sean hogares sostenibles. A veces me dicen, doctora, pero hogares para las víctimas y al final van a tener comida gratis de nuestros impuestos, van a tener, y no quieren salir encima del ciclo. Es un gasto que hacemos nosotros, que ya estamos cansados. Eso también pasa, señores. Pero lo que podríamos hacer es generar hogares funcionales, es decir, el dinero o autofuncionales, el dinero con el que puede operativizar este hogar de refugio temporal también sería retribuido de alguna manera como por etapas o por procesos de que la víctima que está utilizando el servicio de albergaje también pueda realizar alguna actividad o que se le pueda establecer algunas fuentes generadoras de trabajo
para que pueda estos hogares ser un poco más funcionales. ¿Esto va a necesitar estrategia? Claro que sí. Este programa Guarmiñán trabaja con la prevención y con la promoción como uno de los ítems. Recuerda que esa es la primera etapa, la prevención y la promoción. La prevención también se divide en lo que es la atención del servicio especializado, y es un servicio gratuito, como les había indicado, para las víctimas de violencia. La prevención y la promoción va con acciones preventivas a nivel nacional. Van, por ejemplo, centros educativos, van a zonas territoriales, es decir, es salir del escritorio del operador, en este caso del CEN, para poder ir y prevenir en aquellas zonas donde hay alto índice o alto nivel de riesgo de que los hechos de violencia puedan suscitarse o volver a suscitarse. También hay una generación de información. Es decir, el programa Guarmiñay tiene también, en trabajo coordinado con el Ministerio de la Mujer, porque es parte del ministerio, un observatorio respecto del número de casos, número de atenciones, en cuanto el seguimiento de los casos, cuántas víctimas retomaron el ciclo, cuántas no. Todo eso, esa información y esa consolidación es una fuente importante para visibilizar los avances de, de estos servicios que brinda el programa Guarmiñay. Una de las estrategias que utiliza justamente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de este programa es que los servicios que dan son interdisciplinarios. Por ejemplo, el Poder Judicial en un caso en concreto puede pedirle a su equipo multidisciplinario, porque los equipos multidisciplinarios son los que están dentro del Poder Judicial y los equipos interdisciplinarios son los que brinda el Centro de Emergencia Mujer, para un caso en concreto que vaya a hacer una evaluación interdisciplinaria o multidisciplinaria. Es decir, que no me separe la evaluación psicológica y la evaluación social, sino que haga una evaluación completa en el que participen varios profesionales, psicólogos, asistentes sociales, claro que sí. Este trabajo que realiza el Centro de Emergencia Mujer a partir de estos equipos ha resultado hasta cierto punto bastante útil, pero ya han empezado a tener ciertos problemas, como por ejemplo los que les voy a contar a ustedes. En un caso judicializado, señor, el informe que presenta el equipo del Centro de Emergencia Mujer, en el que dice que hay afectación psicológica, en comparación con la pericia psicológica que lo emite el perito psicológico del Ministerio Público, en el que dice hay afectación psicológica. ¿Cuál de los dos vas a preferir tú para que el proceso como tal pueda demostrarse dentro de un proceso de sanción, imaginemos, porque en protección no es algo que sea indispensable, pero si lo tenemos bien, ¿cuál tendrá más valor? ¿La pericia psicológica del Ministerio Público o el informe emitido por el equipo interdisciplinario del CEN? ¿Cuál tiene más valor o cuál tiene menos valor? Vamos a ver acá las respuestas. Acá está. Estaba. O tendrán igual valor. A ver, por ejemplo, Miguel me dice, doctora, más vale la pericia, dice. Edwin me dice lo que dice el C. Ya en la clase pasada le hemos enviado a Audiápolis justamente esta decisión que a nivel de casación ya se ha determinado que tienen igual valor. Pero eso es lo que dentro del sistema funciona de esa manera. Ahora entiendo que usted me diga, doctora, ¿cómo va a ser igual que lo haga un perito, que es un perito psiquiátrico, a que lo haga un psicólogo del Centro de Emergencia Mujer, que lo ha hecho en el CEN, tal vez en una sola sesión, mientras que en el Ministerio Público hay un protocolo de pericia que, que se requiere por lo menos 4, 5, 6 atenciones dependiendo de las citas del psiquiatra? ¿Cómo usted me va a decir que es lo mismo? ¿Cómo usted me va a decir que tiene el mismo valor? En algunos casos, Armida, yo trabajo diariamente
que en algunos casos la atención psicológica del CEN se hace el mismo momento en el que la persona está en la comisaría, ahí mismo le hacen la atención y con eso pasan el informe. No es un trabajo, algunos informes dejan mucho que desear. Y eso significa que en el ámbito de sanción, justamente la estrategia que tú tienes es que, ya que, claro, doctora, tienen igual valor, perfecto, pero las deficiencias dentro del proceso de sanción se traen abajo ese informe porque estuvo mal estructurado. En cambio, una pericia psicológica del Ministerio Público, la posibilidad de que haya estado mal estructurado es mucho menor. Y Flores me dice, doctor, ¿y qué pasa si los resultados son diferentes? En la pericia dice sí y en el informe dice no. Recuerda que cuando tú estás en protección, para que tú cites a la audiencia, que tiene que ser una audiencia próxima, no va a llegar la pericia. Llega el informe, pero no llega la pericia. El informe del CEN llega, pero no llega la pericia. La pericia va a llegar cuando ya estés en sanción. En protección, va a ser casi imposible que llegue la pericia, porque no es que te citan, la pericia es una atención con más de una sesión. Y en la audiencia de protección es una audiencia inmediata. Pero como Roger sabe muy bien, doctor, en sanción, cuando hay esas contradicciones, qué rico para el abogado de la parte denunciada, ¿no? Por eso es que como protocolo, estimado Roger, cuando ya hay un informe psicológico del CEM, el perito del Ministerio Público te pregunta, ¿ya has pasado atención psicológica por el CEN evaluación? Sí, ya no te puedo atender. Para evitar que la pericia dé un resultado diferente a la del informe. Mira, eso ya al interno del Ministerio Público se ha venido manejando, que ellos dicen no va a haber pericia psicológica porque ya ha habido informe del CEN. Pero recuerda, Bartolito me dice, doctora, no tienen el mismo valor. A ver, River tiene la casación, la va a enviar ahí a los doctores que se encuentran matriculados, ¿verdad, River? Que se encuentran en esta casación que se ha dado en Ica y también hay otra que se ha replicado, creo que, si no me equivoco, en Cajamarca, que se ha dado la otra es en el que ya a nivel de Corte Suprema tienen el mismo valor. Y Harold, como dice bien claro, doctor, además que el criterio que tiene el Ministerio Público es, ¿para qué la voy a volver a revictimizar si ya dio la declaración a nivel policial? Lo ha dado en audiencia con usted en protección. Ahora lo ha dado ante el CEN en el informe psicológico. Y ahora quieres que le haga otra pericia para que me vuelva a contar. Mira, 4 personas ya le va contando ahí. Y falta todavía el juicio, ¿ah? Y en juicio otra vez. Y cuando se equivoca o tenga alguna contradicción, el abogado Roy dice, y para los que no estamos matriculados, dice, Roy, contribuye con la causa, pues Roy, tienes que... Si no, ¿cómo seguimos dando clases, Roy? Entonces, como les estaba comentando, ya esos informes con las pericias tienen igual valor. Pero muchas veces el Ministerio Público dice, ya pasó atención por el equipo multidisciplinario, por el equipo interdisciplinario, ya no se puede volver a revictimizar, no vamos a realizar, ¿correcto? Y Laura me dice, doctora, hay una posibilidad que en el ámbito de sanción, como justamente, como justamente en el ámbito de sanción, podría yo pedir una pericia de parte para tirarme abajo, Laura, la pericia psicológica o para tirar abajo también el informe del CEN. Claro que sí, dentro de tu ámbito de sanción. En protección no se te vaya a ocurrir pedir que se desvirtúe el informe psicológico con una pericia, porque hasta que tú pides la pericia ya te otorgaron las medidas. Es más, tú puedes decirle a la jueza en audiencia, doctora, pero está pendiente todavía de que se me dé fecha para la pericia de parte o para que se me entregue esa información. Y la jueza te va a decir, doctora, la actuación es inmediata. Es decir, yo resuelvo con lo que tenemos al momento de la audiencia. Y hasta el momento de la audiencia puede ser que todavía no tengamos ninguna pericia, pero ya tengamos el informe del CEN. ¿Correcto? Hay esa posibilidad.
hay esa posibilidad. Entonces, las estrategias que ustedes puedan tomar al momento del ámbito de sanción son, claro, Laura, perfecto. Esas estrategias que vas a hacer tú, incluso muchos dicen, doctora, y les doy como tip esto. Doctora, cuando uno quiere tener una pericia de parte en sanción, incluso a nivel fiscal, eh, es muy difícil, doctora, el, que se demuestre que esa pericia ha sido mal realizada a nivel de Ministerio Público. Estamos hablando del Ministerio Público. Y muchas veces cuando analizamos una pericia de parte, la pericia de parte que tiene que traer abajo esta pericia del Ministerio Público tiene que ser una pericia pues perfecta, ¿no? Y que sea muy clara cuando justifica este perito de parte cuáles han sido esos horrores o errores que ha tenido la pericia o cuáles han sido esas conclusiones incoherentes. Pero si es más o menos una pericia bastante armada, bastante coherente, no va a haber mucho que hacer. Pero la estrategia que yo les doy es que ustedes conocen que el Ministerio, en este caso de Justicia, tiene la defensa pública de oficio, ¿verdad? Bueno, o la defensa pública gratuita, ahora que se menciona así. Y dentro de la defensa pública, que sí puede atender a denunciados o a posibles agresores, ellos también tienen su perito. Y esa lucha de peritos públicos es una lucha interesante, ¿eh? Porque están yendo así. Pero muchas veces luchar con una pericia psicológica del Ministerio Público, con una pericia de parte, no necesariamente van a tener el mismo o la misma incidencia de una pericia de parte con que una pericia psicológica traiga abajo una misma pericia psicológica, pero por otro funcionario, de otra entidad. Uno en el Ministerio Público y el otro la pericia que tiene dentro de la defensa pública. A veces la defensa pública suele ser una buena estrategia para denunciados. Y ya si tú eres abogado, luego que terminas esta posibilidad de en misma igualdad de armas, puedes tú ya asumir la defensa. Yo no es algo que quiero tampoco promover, ¿no? No es algo sensato ni ético, pero en algunas situaciones en las que tal vez por estrategia tú analizas la situación de esa manera, si tú ya tienes los informes del CEN positivos para ti, luego tú podrías acceder a la defensa, pero primero deja que se realicen esos informes porque tienen el mismo valor que una pericia psicológica. Entonces, a tener bastante criterio, ya eso depende de ustedes y de sus estrategias. Acá está ahora, entonces, tenemos dentro, ya ahora vamos a entrar a la carnecita. Acá dice, por ejemplo, Roger me dice, no, doctora, siempre escucho que el reconocimiento médico legal la realizan las pericias en más o dos sesiones, pero no es así, emiten pericias en una sola sesión. Roger, recuerda que los que emitan en una sola sesión muchas veces o algunas veces es el CEN, no te confundas, y el CEN no emite pericia, el CEN emite informe. La pericia es solo el Ministerio Público y esa pericia del Ministerio Público no es en una sola sesión, son más sesiones. Claro, por eso te digo, Roger, tal vez esa situación que te ha pasado es por los informes del CEN, no el tema de pericia. Él dice, no, yo soy perito de parte y si se realiza un trabajo mucho más cuidadoso, claro que sí. Pero como te digo, la lucha dentro de una pericia de parte versus un informe psicológico del CEN o una pericia del Ministerio Público, como que tienes que esforzarte mucho más para poder tal vez tirarte abajo, en palabras sencillas, este peritaje del propio sistema, ¿no? Bien, señores, dentro de lo que habíamos conversado, ya que estamos ya entrando un poco al trabajo que hace también el CEN en razón de la vigencia de las normas. Desde que se da la ley 30364 en el año 2015, hemos avanzado normativamente. Eso también es un plus para ustedes, esta línea de tiempo que yo siempre la actualizo para mis alumnos. Y ustedes recordarán que el año 2025, o sea, este año, se ha incorporado la violencia digital, que es justamente el Decreto Supremo 02-2025, se ha incorporado
también se ha dado un hito histórico, pero esto ya dentro de la codificación de familia, los principios que venimos hablando con ustedes. Recuerden que nuestra ley 33 y pueblo tiene sus principios propios. En el derecho de familia todavía no se ha tenido una autonomía regulada como tal, pero hay un avance con esta ley 32228. En el 2024 se ha emitido una regla muy importante que los centros de emergencia mujer también toman en cuenta cuando piden medidas de protección en contra de adolescentes. En contra de adolescentes, señores, claro que sí se puede, sí. Claro que sí. Ahora, ¿qué edad tiene que tener el adolescente para que tú le dictes una medida de protección en contra? Eso me lo respondes tú en el chat. Primera pregunta, ¿se puede dictar medidas de protección en contra de un adolescente? La respuesta es sí. Segunda pregunta, ¿a partir de qué edad? Tú lo sabes. Desde los 14. ¿Por qué desde los 14? Este decreto te va a servir mucho. Este decreto supremo 004-2024 es bastante, los criterios, muy bien. ¿Interdicto de qué? ¿Por qué interdicto? ¿Qué tienen que ver los interdictos acá? Este 004-2024 les va a servir bastante porque te establecen los criterios. Giseli me dice, doctora, antes de los 14 serían medidas de protección. Ya, no hablemos, Gisela, de medidas socioeducativas, porque si tú me hablas de medidas socioeducativas, me estás sometiendo a ese adolescente al código de responsabilidad del adolescente en conflicto con la ley penal. Y yo te tengo que decir que acá, cuando un adolescente comete un hecho que podría ir en contra de la ley penal, lo que tú tienes que hacer es igual sacarle dos ámbitos, igual que en el caso de un adulto. Imaginemos Carlos, 20 años, golpea a su pareja, ¿correcto? Carlos, de 20 años, golpea a su pareja. Bajo la ley 30364, a Carlos yo lo someto a esto, mire. Acá está. A Carlos yo lo someto a dos ámbitos, al de protección, que es el verde, y al de sanción. Tú me vas a responder. A Carlos con 20 años, ¿yo le puedo dictar medidas de protección en su contra? Sí. ¿Quién se lo dicta? El juez de la subespecialidad de violencia contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Si es que no hay juez de violencia, lo dictará un juez de familia. Pero es el juez de violencia. Carlos, de 20 años, golpea a su mujer, a su pareja. Pero a Carlos de 20 años, porque tiene 20 años, lo someto también al ámbito de sanción. El fiscal empieza con este inicio del proceso y el juez penal lo sancionará si es que derrota la presunción de inocencia, ¿verdad? Ahora Carlos golpea a su pareja, pero Carlos tiene 16 años. 16 años. O 14, como me has puesto tú. Tiene 14 años. ¿Lo tengo que someter a dos ámbitos también? Bajo la ley 33.4. Muy bien, Saúl. Sí. ¿Quién entonces sobre este adolescente de 14 años va a dictar su medida en contra? Igual, el juez de la subespecialidad de violencia, porque ya tiene 14. ¿Y quién va a ser su sanción de este adolescente en conflicto con la ley penal? ¿El mismo juez de violencia? Gisela, concentrémonos en este ejemplo para que tú lo tienes clarito. Mira, este adolescente de 14 años va por protección y le dictan su medida en contra a Gisela porque tiene 14, ¿correcto? Ahora nos vamos. ¿Quién es su sanción? Muy bien, Verónica. El juzgado de familia. Doctora, ¿por qué no faltas? ¿Por qué no faltas? Yo te he dicho el ejemplo que ha golpeado a otro niño. Yo te he dicho que él ha cogido algún dinero de algún compañero. Yo te he dicho que él ha ido a un mall
y ha receptado, ha sustraído. Bartolito me dice, doctora, ¿ha golpeado a quién? A su pareja. Dentro de esta situación, y te lo pongo así clarito para que no te olvides, él también se somete a partir de los 14 años a los dos ámbitos. Juez de violencia le puede dictar una medida en contra y el juez de familia, acá ya no hablamos de juez penal, porque es 14 años. El juez de familia va a ver lo que es adolescente en conflicto con la ley penal. Ya no se dice menor infractor, adolescente en conflicto con la ley penal. Pero Leslie nos dice, doctora, ¿y qué pasa si tiene menos? Por eso te estoy explicando. Gisela nos dice, seguimos contigo, Gisela. Ya te tengo claro el de los 20 años. Ya tenemos claro cuando tiene 14 años. Y Gisela nos dice, doctora, ¿y cuando tiene 13 años? Que es igual que tenga 13 que tenga 8, ¿ah? Si tiene 13 años, imaginemos que ha habido un tocamiento indebido que es una violencia sexual. Mira qué importante que Gisela nos diga que es violencia sexual. ¿Los sometemos nuevamente a los dos o no? ¿Va a tener un contacto ese niño con los dos jueces? ¿Qué dicen ustedes? Más o menos, Jorge. Leslie nos dice, doctora, ahí tiene que ser medidas socioeducativas. ¿Socioeducativas? Vamos a ver. Tocamientos indebidos en un centro educativo. El niño tiene 8 años, la niña tiene 5. Lo hizo en el baño del colegio. Dentro del colegio, el momento del recreo o antes del recreo, en el momento de la clase. Listo. Dentro del colegio. Se acabó. Ese tocamiento indebido de ese niño contra la niña, ¿ese caso lo tienen que llevar al juez de violencia o no? Estamos acá, en el verde. Acá vamos a ver quién actúa como naranja. ¿Lo llevan ese caso al juzgado de violencia, sí o no? Miren, señores, qué importante la clase de hoy. Recuerda tú que primero lo que tienes que hacer es trabajar de arriba abajo. Primero, la ley 30.364. Todo lo que es violencia sexual, tocamiento indebido, una conducta sexista, va a ir al juez de violencia. Siempre va a ir al juez de violencia. Ese caso del niño de 8 años que toca sus partes íntimas a la niña en el baño, es la ley específica, correcto, Leslie. Entonces tienes que ir al barro, al naranja, al verdecito. Y si vas al verdecito, el juez tiene que dictar medidas de protección o no. En ese caso de la niña de 5 años con el niño de 8 años. Y si dicta medidas de protección, estamos hablando de protección. Olvídate de las socioeducativas. Por eso te quería explicar. Por eso que estoy tomándome este tiempo en 20 años, en 14 años y en 8 años. Para que no te olvides nunca. ¿El juez de violencia va a dictar medidas socioeducativas o va a dictar medidas de protección, el juez de violencia? Medidas de protección. A la niña de 5 años sobre la que ha recaído el hecho de violencia, porque es el sujeto pasivo, le tengo que dictar medidas de protección a favor. A favor. ¿Cuál? Por ejemplo, una de tantas, la psicológica, una de las que puedo dictar, porque si ha sido dentro del espacio educativo, tengo toda una gama para dictar ahí. Una de ellas, el tema de la medida de protección a favor, la terapia psicológica. Al niño de 8 años, ¿le dicto una medida de protección en contra o a favor? ¿Le dicto en contra o a favor al que hizo el tocamiento? Al que tocó sus partes íntimas en el baño. Tiene 8 años. Todavía no me metas a los progenitores. Estamos hablando del niño. Centrémonos en los niños.
De ahí vamos a hablar del director del colegio, todos acá, hasta el ministro de Educación si quieres. A favor. Es decir, a los dos sujetos, al activo y al pasivo, a la niña de 5 y al niño de 8, a favor a los dos. ¿Y cuáles, doctora? ¿Solo la terapia psicológica? Un montón de medidas a favor, porque esos niños son reflejo de lo que les pasa en casa. Al de 8 años puede ser que dentro de casa le han realizado los mismos tocamientos que él ha hecho. Se llama el efecto espejo o efecto reflejo. Miguel me dice, doctora, retiro de la... ¿Podría dictar usted que lo expulsen del colegio? ¿Que lo cambien de aula? ¿Que lo cambien de turno? ¿Que le den clases virtuales? ¿Quién tiene que establecer dentro de su protocolo y que trabaja con espacios educativos seguros? Es que, Laura, acá no es lo que yo pretenda o lo que yo quiera. Recuerda que el juez se vale de qué, del especialista o no. Señores, cuando estamos hablando de espacio educativo, que es centro educativo, ¿usted envía a sus hijos al centro educativo porque considera que es un espacio seguro o no? Obvio. ¿Quién asume responsabilidad si a tu hijo le pasa algo? Se tropieza, se cae del segundo piso, se rompe, pasa dentro del colegio. ¿Quién asume responsabilidad? El centro educativo. Imaginemos que ese centro educativo tiene el techo que se les cayó. Eso pasó acá en Trujillo, por ejemplo. El colegio seminario se vino abajo el techo y mató a 2 niños. Estaban dictando su clase y se cayó el techo y los aplastó. Ahí no es el director necesariamente. Ahí es el centro educativo como responsabilidad funcional y se identificará quién es el responsable directo, pero sobre todo, señores, hay UGEL y Ministerio de Educación, porque es la UGEL y el Ministerio de Educación los que supervisan que esos centros educativos se encuentren operativos, como por ejemplo, que tengan baños diferenciados, que por ejemplo tengan auxiliares que puedan acompañar a los niños a los baños diferenciados, que tengan profesores según el número de alumnos dentro del salón para poder estar atentos. Señores, ¿eso hay en el Perú? No, no hay. ¿Pero estamos obligados? Sí. Entonces, medidas de protección a los dos. Medidas de protección, porque nos centramos en el ejemplo, porque por aquí me están hablando de las faltas, ahorita vamos. Medida de protección de los niños de tocamientos indebidos a los dos. Ahora, medidas en contra. ¿A quién entonces, si usted le está dando a favor del sujeto activo y el pasivo? En contra al Ministerio de Educación, en contra a la OGEL, en contra al colegio, en contra a los padres. ¿Podría? Hay una responsabilidad parental, ¿verdad? ¿Qué es la responsabilidad parental? ¿Quién es el primer obligado respecto de darse cuenta de los comportamientos de su hijo? Los padres. ¿Qué pasa si dentro de protección, al momento de la entrevista o de que se le hace a la psicóloga, porque ojo, la evaluación psicológica es para los dos, para el de 8 y el de 5, porque puede ser que el de 8 me diga que su papá le hace lo mismo y por eso él hace eso a su compañera. Se aperturaría se incorpora un nuevo y se identifica un nuevo sujeto activo de violencia sexual en contra del que ejecutó ese tocamiento. ¿O qué pasa si dice, el enamorado de mi hermana le hace eso a mi hermana y por eso yo veo eso que hacen ellos en el baño y eso lo he hecho a mi compañera? O sea, dentro de la evaluación psicológica del adolescente o del niño, podría determinarse quién realmente ha sido el que ha contribuido para que ese acto se realice. Gisela me hace una pregunta interesantísima. Doctora, ¿y el SEM va por la niña de 5 años o va por el de 8? Recuerda, Gisela, que los casos se aperturan cuando toman conocimiento, van por la niña de 5. Pero dentro del proceso, el Centro de Emergencia Mujer te pide las medidas de protección para los dos. Muy bien, Luis. Te pide para los dos, porque el CEN conoce el derecho.
porque el CEN tiene que estar obligatoriamente estudiando su decreto supremo 04/2025, perdón, 2024, publicado el 26 de julio del año 2024, para que no te olvides nunca. Porque si eso te viene en una intervención, si eso te viene en una locución, si eso te viene en una entrevista y tú no sabes, es prácticamente que estamos entrando a un terreno movedizo, porque estamos hablando de adolescentes, ¿ah?, que son sujetos de alta vulnerabilidad. Y ahora me dice, doctora, entonces, este niño de 8 años, usted lo somete en violencia dentro de este espacio. ¿Por qué no lo manda por faltas para la sanción? ¿Un niño de 8 años puede cometer una falta? Señores, la falta de por sí tiene que tener 14 años, igual. No puede ser catalogado como falta. Y más, claro que sí, y más si los contextos es de violencia sexual. Olvídate tú de las faltas. Cuando hablamos de contexto, ley 334, no hay forma de la falta acá. La falta es cuando no hay contexto. Por ejemplo, te digo, dos mujeres que se golpean porque se disputan el gran amor de un hombre. La actual pareja y la expareja se encuentran afuera de un local, lo ve con la otra persona, ella se va a golpear, le rompe, le dice eso, todos los adjetivos. Como son mujeres, los llevan a la comisaría, violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. ¿Será violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar? Primero tenemos que, claro, y puede ser que ha habido unos insultos, en el otro golpes. Ahí podría irse incluso por el tema de faltas, porque no había contexto de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. O dos primos que disculpen la expresión, se cogen a botellazos porque se empezaron a embriagar, no viven dentro de la misma casa, ninguno de los dos es vulnerable, se ponen a tomar, se acuerdan de su infancia y se cogen a botellazos. Podría irse por faltas. Doctora, pero es que el artículo 7 dice si es integrante del grupo familiar y es su primo. Sí, pero no hay el contexto, pues. Y no solamente porque es tu familia pasa el camino de violencia. Tiene que estar dentro del contexto. Muy bien, Miguel. Claro, recuerda que, Miguel, la única persona que puede determinar si esos primos cometieron un hecho de violencia dentro del contexto o no es el juez especializado. Perfecta precisión. Me gusta, Miguel, que me hayas precisado eso. No es que el policía de frente lo va a mandar por faltas, no. Si hay una presunción mínima, oye, son integrantes del grupo familiar, pasa al juego de violencia. Que el juez de violencia vea si otorga o no y si lo remite el juego de faltas. Porque no hubo contexto, pues. Pero no dejes que eso lo haga solo el policía, porque ¿qué pasa si el policía dice, no, son primos, no viven en la misma casa, ya falta directo? ¿Y qué pasa si uno tiene una discapacidad? ¿Qué pasa si uno es una condición LGTBIQ? ¿Qué pasa si el otro lo discriminó? ¿Qué pasa que el otro lo tiene subordinado? ¿Qué pasa si ejerce un rol discriminatorio? Eso tengo que analizarlo dentro de un contexto de violencia, claro que sí. Entonces, ese análisis, como usted dice, Miguel, por eso te digo, gracias por la precisión, lo analiza el juez especializado. Bien, muy bien. Bien, señores, entonces estuvo claro qué pasa cuando hay los 20 años, qué pasa cuando están los 14 años y qué pasa cuando estamos en los 8 años. ¿Correcto? Ahora, el tema que nos comentó su compañera de las medidas socioeducativas es cuando de este código de responsabilidad del adolescente en conflicto con la ley penal hay medidas socioeducativas que se pueden dictar. Pero recuerda que estamos hablando dentro de un límite de edad y bajo un tema diferente al contexto de violencia. Muy bien. A ver, ya estamos en las 10, yo creo que ya sería un buen momento para las preguntas. Usted ya sabe que el material que le estamos dejando aquí con Udiápolis, ahí va a desarrollar incluso la atención diferenciada de casos para grupos vulnerables. Ya sabe que tenemos 3 grupos vulnerables en el tema del Centro de Emergencia Mujer.
niño, niña, adolescente, adulto mayor, mujer dentro de una relación de pareja, que justamente conlleva a los tres tipos diferenciados de fichas de valoraciones de riesgo que se realizan a nivel de comisaría. Pero pregunta, ¿el SEM puede llenar ficha de valoración de riesgo? ¿Sí o no? ¿El SEM puede llenar ficha de valoración? ¿Sí o no? El SEM no puede llenar ficha de valoración. ¿Quiénes pueden llenar ficha de valoración? Escribe uno. ¿Dónde? ¿Quién llena ficha? PNP, Poder Judicial, Ministerio Público. Perfecto. Ahora sí, vamos a estar atentos ya, River. El material, como les digo, se queda con la institución. Ahí tenemos toda la atención diferenciada. Está muy bien, está súper actualizado, señores, Doctora, el material. Así que, todavía dictamos ponencia, doctora, porque si no va a quedar grabado solamente hora y media, ¿sí? para que sea hora y 45, doctora. Y luego En damos 15, 15 minutos para las preguntas. Gracias, en doctora. 15, en 15 15 entonces, minutos. River. Sí, doctora, por favor. Gracias. Sino que yo estoy con la voz que ya me quiere abandonar. Pero vamos entonces a responder de una vez porque está relacionado a las preguntas que están en el chat, ¿ya? Y de paso lo establezco cierta coherencia con lo que he dictado, ¿ya? Vamos a hacerlo así. A ver. Ay. Doctora, ¿qué pasa si cuando se va a la policía a ejecutar el retiro del hogar y todas las veces que se ha ido no ha encontrado al denunciado? Mira qué importante. Ya que le cierran la puerta o simplemente le dicen, no, no está, no ha salido, etc. Entonces, ¿qué les he dicho a ustedes? Hay un tema de razonabilidad y de proporcionalidad y que podría en todo caso el efectivo policial anoticiar al órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional realice una nueva. ¿Qué va a hacer el órgano jurisdiccional? ¿Una nueva resolución? Una nueva audiencia. Porque uno de los criterios que están acá, uno de los criterios es este último, la variabilidad. Tú con este criterio de la variabilidad, señores, puedes en cualquier momento poner en conocimiento al juez que la situación cambió, que ellos regresaron, que ellos se separaron, que ellos están yendo a la iglesia juntos, que ellos han retomado la relación, que el bienestar de los hijos, que han viajado, que te sé, que te sé, que te sé. Ya, ponle en conocimiento. Si no, hay una gran posibilidad que te pase el gran caso famoso de John Kelvin, en el caso que él, pese a que habían retomado esa relación, no avisaron al juez. Y ellos mismos decidieron incumplir las decisiones de la medida de protección, como por ejemplo romper la prohibición de acercamiento. Y por romper la prohibición de acercamiento se ejecutó el apercibimiento de denuncia por desobediencia y por la desobediencia tuvo que regresar a la cárcel porque pidieron prisión preventiva. Entonces, bajo el criterio de la variabilidad, el Centro de Emergencia Mujer también nos puede poner en conocimiento que la situación ha cambiado. Recuerda que el CEN acompaña posterior a la denuncia, posterior a la decisión. Puede ser que la usuaria se haya acercado y le haya dicho, doctora del CEN, ¿sabe qué? Yo ya quiero dejar todo atrás, yo ya retomé mi relación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué consejo le va a dar el CEN, señores? Le va a decir, no, tú no puedes, tú ya tienes que nunca más estar con él. Tú no puedes evitar que la víctima decida regresar con el padre de sus hijos o con su expareja, o que la madre perdone a su hijo que su hijo golpeaba a la madre, que era una adulta mayor, y quiere que su hijo vuelva a vivir ahí, pese a que tomaba bebidas alcohólicas, ingería drogas, etc. Esa situación, imaginemos que se ha dictado el retiro y la prohibición de acercamiento de este hijo a la madre, y él incumple. Entonces, incumple porque él dice, yo ya tengo la autorización de la madre, y por eso yo incumplo, porque ya lo hemos solucionado. Yo ya he ido a la terapia, ya estoy bien en la terapia, he cumplido el mandato de la terapia, pero no he cumplido el de no acercarme. Recuerda que con este criterio de variabilidad tú puedes pedir al juez que levante alguna medida, no todas, porque tal vez todavía el sistema a nivel de sanción todavía no está archivado.
Tal vez todavía no concluye a nivel penal, pero puedes entonces pedir que se varíe algunas medidas porque el nivel de riesgo, ojo, el nivel de riesgo ha variado. Y si varía el nivel del riesgo, el juez está obligado a volver a convocar audiencia y evaluar esas medidas de protección, porque tal vez no son las más adecuadas. Y es que eso pasa no solamente en protección, ojo. ¿Tú has escuchado en penal que el juez está obligado a hacer una revisión de la prisión preventiva de oficio? ¿Lo has escuchado o no? ¿Tú has escuchado que en el Código de Responsabilidad del Adolescente en conflicto con la ley penal, el juez está obligado a supervisar si la medida de internamiento en un centro juvenil es la medida más adecuada en el decurso del tiempo? Está obligado. Porque prácticamente ahora lo que se busca en esta nueva forma de ver justicia es que el juez tenga un rol mucho más diligente, que el rol, el del juez tenga que estar supervisando si es que lo que dictó era lo más adecuado, siempre. Es decir, que los procesos no se cierran, que estos procesos quedan abiertos, porque el conflicto de por sí puede ir cambiando, puede ir variando. Muy bien. Entonces, ahí esa pregunta va justamente a esto de los criterios. Stephanie me dice, doctora, buenas noches, ¿qué pasa cuando las medidas de protección ordenan, siguen viviendo, se puede denunciar? Stephanie, el tema es quién va a denunciar. Si la parte afectada, que es la víctima, sobre la que le dictaron que la otra persona se retire, no va a dictar el retiro, ¿verdad? Pero puede ser una carta de doble filo. Recuerda el caso de John Kelly. Ellos estaban muy bien, permitía el acercamiento, todo bien. Una vez que se pelearon, ella dijo, uy, incumplió. Entonces, es mejor pedir la variabilidad para que no se ejecuten los apercibimientos ante supuestos incumplimientos. Rommel me dice, doctora, ¿cómo podría ser si mi patrocinado tiene una pareja que lo denuncia por agresión psicológica, pero es una denuncia falsa, dice? Pero ya incluso se dictaron medidas de protección. Señores, si ya se dictaron las medidas y tú considerabas que no estabas conforme con esa decisión, ¿qué podías hacer en protección? ¿Qué recurso tenías que haber utilizado? ¿Cuál es ese recurso? Recurso de apelación. ¿Cuánto plazo tengo para la apelación? 3 días para apelar. Doctora, se me pasó el plazo. No, no sabía, yo pensaba que, bueno, como ella me había dicho que me había perdonado, se me pasó el plazo. ¿Qué hago? Nuevamente. Mi recomendación sería para tu patrocinado, Rommel, que lo que le digas, mira, yo sé, yo confío, como todo abogado confía en la inocencia de su patrocinado, ¿verdad? Entonces tú le vas a decir, yo sí confío en ti. La juez, tal vez no, pero yo sí. Pero vamos a tratar de convencer a la juez que tú eres una persona que cumple lo que ella ordena. Así tú seas inocente. Y cuando tú me pidas variación, tú vas a decir, señora juez, pese a que mi patrocinado no es responsable de esa denuncia y de los hechos de esa denuncia, mi patrocinado ha cumplido con ir a la terapia que usted ha ordenado en el centro de salud mental y ya tengo acá el reporte donde él ha cumplido todas las terapias e incluso dice que él está muy bien psicológicamente, que no representa un riesgo para sus hijos, etc., que va a las terapias de familia. Entonces, hay un primer camino. Y además, si es falso, Rommel, imaginemos que a nivel fiscal la carpeta se archiva. ¿No ves que no tuvieron pruebas? Porque era totalmente falso. Entonces, si en penal, en el ámbito de sanción se archiva esa denuncia, ¿tú qué vas a hacer, Rommel? Vas a tocar la puerta del juzgado de violencia y con tu carpeta archivada, con tu disposición fiscal archivada, le vas a decir, señora juez, mire, ve, archivado. Yo sí creía en mi patrocinado, usted no creía en mí. Pero yo sé que usted no está obligada a levantar las medidas. Pero aquí le traigo la disposición y le estoy agregando también, doctora, que ya cumplió la terapia, porque él así era inocente, fue a la terapia. Mira qué bonito, dos documentos interesantes. Y adicional a eso, señora juez,
Cuando usted cite la audiencia, va a venir la otra parte y le va a decir que efectivamente no ha habido nuevo hecho. Es más, usted está obligada a revisar el sistema integrado judicial y no se ha registrado ningún nuevo hecho de violencia. ¿Puedo levantar la medida? Claro que sí. Entonces, señores, sometidos a denuncias falsas podemos estar todos. Va a determinar qué tipo de estrategia quieras utilizar, porque si ahí mismo que a ti te denuncian, tú denuncias por otra vía en el tema de la falsa denuncia, señores, busca jurisprudencia a ver cuántas falsas denuncias han sido amparadas en el tema de violencia. Recuerda que muchas veces los jueces prefieren así ciertas dudas a que la víctima denuncie. Ahora, hay una propuesta de ley que está en el Congreso ahorita, en el que dice cuál sería la responsabilidad para la denuncia falsa de mujeres que están mal utilizando la herramienta judicial. Sí lo hay, pero eso va a requerir un cierto debate y después de eso vamos a ver si eso se aprueba o no todavía. Así que nosotros actuamos sobre lo que el sistema vigente, ¿correcto? Sobre lo que se encuentra vigente. Ya está. Vladimir me dice, doctora, tomando en cuenta que las denuncias atendidas hasta el 2025, más de dos, toda la estadística me puso acá. Entonces, esas denuncias no fueron procesadas o fueron falsas, me dice. Es decir, solo el 2.8 de denuncias son procesadas judicialmente. Y las fuentes del SENO. Eso se ha indicado. Claro, Vladimir, lo que me dices es justamente en este proyecto que se está cocinando para que se tenga una cierta responsabilidad de la falsa denuncia, ¿correcto? Está bien, lo que me dices tú. Es un argumento para esta posibilidad, pero como te digo, todavía nuestro sistema todavía no maneja eso. Nosotros manejamos los datos oficiales del CEN, del reporte de atenciones y de denuncias. Ahora, el reporte de denuncias judicializadas, eso es otro cantar, ¿correcto? Hay muchas personas que van al CEN denuncian hechos, anotician hechos de violencia porque el CEN no es un ente de tramitación directa de denuncia. Lo que hacen es dar el acompañamiento y el soporte legal para la denuncia. Entonces, ¿qué pasa si la usuaria te cuenta el hecho, registra la atención, pero luego la misma usuaria dice que ya no quiere, porque cambia solamente al regresar a su casa y el hombre, que sabe que se fue al CEN, le dice, mi amor, yo te juro que a lo nodal que voy a cambiar y voy a ser el mejor hombre para ti, y esa denuncia ya no se judicializa, porque muchas veces el CEN se cansa de llamar a la víctima, cambia su número de teléfono, cambia de casa. Es decir, la víctima se sustrae incluso hasta de su ubicación territorial. Ese problema tenemos nosotros bastante, como a la audiencia no quiere asistir. Reprogramamos la audiencia para no cerrarle la posibilidad, porque dice estoy trabajando. Pues, señora, entonces virtual para que se conecte un ratito. No. ¿Por qué? Porque ya regresó al ciclo. Bien. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a la ronda de preguntas. Vamos a tener 15 minutos, estimados colegas. Levantan su manito, cámaras activa y ser preciso, ningún caso particular. ¿Sí? Adelante, Jefferson. Una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, doctor Reader, y muy buenas noches, doctora Tene Bocanegra Risco. Bueno, gracias en verdad por una excelente ponencia, como siempre. Y mi pregunta va justamente cuando dijo respecto sobre las modalidades de violencia. ¿Una persona entonces normal podría denunciar sobre esos tipos de modalidades de violencia? ¿O no se podría porque no es un tipo de violencia y se tendría que prácticamente ir por otro tipo de mecanismo, sí, para que proceda? No, Jefferson, gracias. Lo que pasa es que hay 4 tipos y hay un abanico de modalidades. ¿Qué tengo que hacer, doctora, para denunciar? Asociar la modalidad a un tipo de violencia. Por ejemplo, eso del yape, que te había dicho que podría ser una nueva modalidad. Ya. ¿A qué lo asocio? A la violencia psicológica. Incluso hay un debate, doctora, cuando me golpea, ¿es solamente violencia física o también va de la mano con la psicológica? Tú la puedes asociar. Cualquier modalidad la puedes asociar a cualquier tipo. Puede encajar en uno o más tipos, ¿correcto? La violencia vicaria, por ejemplo, o la violencia por alienación parental, asociala a la violencia psicológica. Claro que sí. Hay esa posibilidad porque la manifestación, la violencia obstétrica, por ejemplo, como les digo, muchas mujeres sufren actualmente la violencia obstétrica, sobre todo adolescentes que llegan a proceso de parto o a controles
y empiezan a recibir ese maltrato por parte del propio Estado a través de una enfermera, a través de una obstetra, a través de un médico, en el que le dice, aguanta el dolor, pues, para hacer tal cosa no te ha dolido, ahora esto. Ese tipo de cosas es violencia obstétrica. ¿Está asociada a la violencia psicológica o no? Más aún si tomas en consideración el grupo etario en el que se encuentra y la situación económica de pobreza en la que se puede encontrar un adolescente que no es por su culpa, no es que en vez de estudiar estuvo abriendo las piernas, sino que no se le dieron los mecanismos de cuidado para un adolescente de 12, 13, 14, es más, menos de 14 era violación. Entonces tienes que asociarlo. Ahí hay violencia psicológica y violencia sexual. En el caso que se identifique en ella, no que lo haya cometido a partir de esa violencia obstétrica, sino que recae sobre una propia víctima varias situaciones de violencia. Así que no tengas problema, no es que todas esas violencias quedan en nada, al contrario, si tú te fijas en la del ciberacoso, pese a ser modalidad, es la única modalidad, te lo pueden preguntar en un examen, es la única modalidad que tiene tipo penal. Yo en mis exámenes a veces los saco de quicio a ellos porque me dice, doctora, me pregunta unas capciosas usted, porque recuerda que solo hay 4 tipos de violencia. De los 4 tipos, solamente hay 3 tienen tipificación penal, pero hay una modalidad. Porque tú te vas a ver, ¿cuántos años para el que ejerce violencia obstétrica? Tiene tipo penal específico. Tienes que asociarlo a la violencia psicológica. Pero la que tiene tipo penal directo es la del ciberacoso o la violencia digital. Se ha reconocido recién como modalidad, pero como tipo penal ya lo teníamos hace tiempo en nuestro Código Penal. Entonces, es importante, ¿bien? Tener claridad sobre eso. Bien, otra Muchas pregunta. gracias, doctora. Y también a nuestros 130 conectados por TikTok. Muchas gracias, estimados participantes, por seguirnos a Yo través de todavía nuestra plataforma. no me animo a Adelante, TikTok, Marlene. ¿ok? Así como hay buenos comentarios en TikTok, TikTok es Diosito, creo que es la red social donde ahora hay mayor exposición a violencia en el TikTok. Porque el Facebook y el Instagram tiene mayor control, por ejemplo, de contenido agresivo o alguna palabra que puede utilizarse, inmediatamente baja. Pero en el tema del TikTok, como es ahora una plataforma con una mayor cantidad de participantes y con vistas pues inmediatas, hay una mayor exposición al tema de violencia. Por acoso digital estamos hablando, ¿no? Muchas gracias, doctora. Nos dicen los participantes que están por TikTok si le pueden enviar usted un saludito para ellos, por favor. Dios. Bueno, estimados alumnos, les envío un cordial saludo. Sigan capacitándose y utilicen las herramientas digitales, llámese Yape o el TikTok, o utilicen el Instagram para capacitarnos. A veces estamos viajando y estamos pasando con el dedo. Ya, pues quédate justo en los videos de clases, porque tú nunca sabes que esa clase te puede servir hasta para que tú ganes tus casos. Así que dale con fuerza a utilizar correctamente los mecanismos, en este caso, digitales o las plataformas digitales, ¿no? Existentes. Muchas gracias, doctora. Leslie, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Sí, doctora, buenas noches. Quisiera felicitarla por su excelente ponencia. No sé si usted podría especificar sobre a quiénes protege esta ley, porque en donde indica todo que es para las mujeres y para los integrantes del grupo familiar, pero dice que es para las mujeres en todo su ciclo de vida y para los integrantes del grupo familiar, ¿no? Hasta cierto límite. Entonces, mi duda es Viven si... dentro de la misma casa. Recuerda que el artículo 7 no lo moches. Esa última partecita a veces lo mochan. Dice, doctora, que son integrantes del grupo familiar. Dice, bajo el mismo Techo. espacio, mismo techo. Ya, ¿qué más? Y, por ejemplo, dos personas que han sido enamorados y la chica sufre, Enamorados, ya. claro, pero no han convivido, entonces la chica sufre violencia psicológica por parte de él. ¿Podría denunciarlo bajo esta ley? ¿Sí la protege? Claro que sí, porque recuerda que es mujer durante todo su ciclo de vida. Cuando el sujeto pasivo, Leslie, somos nosotras, el sujeto activo, generador de violencia, no necesito que sea necesariamente mi familiar o una persona que yo conozca. Puede ser, por ejemplo, Leslie, mi vecino, el inquilino, en la calle, el taxista. Miren ahorita que se ha dado en Chiclayo esta resolución que han implementado un botón del pánico, porque tú pides tu InDrive o tu aplicativo, taxi por aplicativo, y el conductor tenía antecedentes de acoso y empezó a acosar a la pasajera. ¿Tú conocías a él? ¿Tenías algún acercamiento con él? ¿Era tu familiar? Como tú eres sujeto pasivo,
el sujeto activo, Leslie, para que nunca te olvides, puede ser cualquier persona, que la conozcas o que no la conozcas. Bajo ese tamiz entran ex enamorados, el saliente, cualquier persona puede entrar, Leslie, cualquiera, incluso el desconocido, el acoso callejero. Tú mañana, Leslie, sales a trabajar, tienes que tomar el metropolitano, tienes que irte en el tren, tienes que irte en cualquier vía de transporte y dentro del transporte público estás sentada y alguien te hace un tocamiento indebido. ¿Lo conoces? No lo conoces, pero pasa el tamiz de protección, claro que sí, porque has sido afectada como mujer durante todo tu ciclo de vida. Es decir, no, perdón, en cualquier etapa de tu ciclo de vida. Tú estás protegida siendo una niña que va al colegio y recibe tocamientos del otro compañerito de 8, ciclo de vida, grupo etario, niña. Como adolescente que fuiste víctima de violencia sexual, esta adolescente que tuvo al agresor sexual en su propia casa y que la entierra ahí en su propia casa, que eso fue devastador, en su grupo etario adolescente. Como mujer, expuestas en este taxi que te digo que se da una medida de protección en Chiclayo, por el taxi aplicativo que esta mujer adulta en su grupo etario adultez ha sido víctima de tocamientos indebidos dentro del taxi por un chofer de InDrive que tenía antecedentes de acoso. Como adulta mayor, ya una persona anciana, longeva, que su propio hijo la bota de su casa, mete personas de mal vivir a su casa, la golpea, la obliga a que lo alimente, le dice, ¿sabes qué? Yo de acá no me voy a ir, yo tengo 40 años y yo me voy a quedar a casa que te mueras, no, venga, apúrate muriéndote. Ese tipo de cosas. ¿Ella también es protegida por el espacio de protección? Claro que sí. Es decir, cuando es mujer, no importa la edad que tenga, no importa en qué estadio esté, y no importa quién sea el sujeto activo. Pero cuando es hombre, le toca solo encajarse como ex conviviente, ex esposo, porque el literal B del 7 te da la opción, y también como integrante del grupo familiar. Y mi pregunta acá, y es una pregunta que le hemos resuelto ya en algunas clases también en la institución educativa. Por ejemplo, les pongo un ejemplo chiquitito, Leslie. ¿Qué pasa si es un niño de 8 años, hombre, que su vecino, chicos atentos en esta, que su vecino, que tiene 19 años, le muestra todos los días, cuando él sale, su celular y le muestra pornografía en el celular? Este niño de 8 años pasa el tamiz de protección. Le quiero dar otra vez el micrófono a Leslie para que le quede súper claro. Esto es un tema como aperturando mente. Leslie, ¿qué crees tú? Aquí no hay respuestas correctas necesariamente ni incorrectas. Un niño de 8 años, tú tienes claro el artículo 7, mujer durante todo su ciclo de vida, y de Sí, integrante del grupo. Es un niño, hombre. Y el sujeto activo, ojo, ya sabes que cuando es mujer, el sujeto activo puede ser cualquier persona. cualquiera. Y el sujeto activo de este niño es el vecino. ¿Pasa el tamiz de protección? ¿Puedo dictar medidas de protección en ese caso? ¿Ley 3364 puedo aplicar? Yo consideraría que sí, doctora, porque formaría parte de las personas vulnerables, ¿no? Indistinto. Entonces, Tu respuesta, el sí, está perfecto, pero te ayudo para que le des una mayor solidez si es que estamos ante una entrevista o si estamos en una locución dentro de un juzgado. Doctora, el hecho de que ese supuesto que usted me plantea no se encuentra en la redacción del artículo 7, porque no está, Leslie. A, mujer durante todo su ciclo de vida. B, integrante del grupo familiar. ¿El vecino es familia? No es familia. Entonces, no está dentro del artículo 7. Pero el hecho de que no esté dentro del artículo 7, doctora, no puede dejar de ser incorporado porque es una persona de especial vulnerabilidad por estar dentro del grupo etario niño ni adolescente. Y dentro de la Política Nacional de Igualdad de Género, que supera el tema de la ley 3034 y aplicar con literalidad, sino que tiene que aplicarse una ley en su conjunto dentro de una situación armónica en favor de un más vulnerable, como es un niño, tiene que dictarse medidas de protección. Además, doctora, que el no dictarlo sería una actuación discriminatoria. Es decir, si a la niña le muestra el material pornográfico el vecino, le doy medidas de protección. Pero si es al niño, no le doy porque es niño. Entonces, muy bien la respuesta y siempre complementando con el tema de que no podemos establecer discriminaciones, menos basándonos en la ley 3034, que no persigue justamente ningún tipo de justificación a la violencia. Bien, Leslie, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Y doctora, tengo a Sofía. Adelante, Sofía, una pregunta, por favor. Gracias.
¿Cómo está, doctora? Buenas Buenas noches. noches, doctora. Yo quiero preguntar con respecto a un niño, un menor, que le han brindado medidas de protección a favor de él, en contra del tío que lo agrede. Pero este tío Sí, un integrante dijo, del grupo familiar, recuerda, ajá, de genérico, porque sí, caso no podemos resolver. Un niño que claro, tiene pero medidas de protección de un integrante del grupo familiar. Listo. ya, ¿Qué pero pasó con esta él? persona no cumple con las medidas de protección de 100, alejarse de 100 Sí, metros. Entonces, no cumple. no cumple todos los días, él sigue yendo a Él incumple, es decir, hay una medida de protección literalmente que dice prohibición de acercamiento, porque ojo, si no hay prohibición de acercamiento, él no está prohibido de acercarse, sino la prohibición es solo de ejercer violencia, pero no de acercarse. Tú me dices, doctora, hay una medida de protección que dice específicamente prohibición de acercarse. Y esta persona que es integrante del grupo familiar y que conlleva una mayor vulnerabilidad, porque si fuese una persona de fuera, la posibilidad de que se acerque es cero. Pero como es dentro de la misma familia, o tal vez vive en el mismo espacio, o es el vecino también, aparte que es el familiar, es vecino, o vive dentro de una misma casa donde hay multifamilias, todos esos supuestos tienen que ser evaluados por el juez para dictar las medidas de protección y que sean realmente medidas que aseguren. Esta persona las incumple. ¿Qué pasa cuando incumples una medida de protección de acercamiento? Tienes que pedir que se ejecute el apercibimiento. ¿Cuál es este apercibimiento? Ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad, cuya quantum de pena podría superar la prognosis de pena para una prisión preventiva y el tío se va a un espacio que no se le deseamos a nadie, ¿verdad? Eso podría pasar, pero eso tiene que ser una actuación conjunta con la fiscalía. Entonces, quien desobedece, indistintamente de que fuese, tiene que dictarse una ampliación de medidas que sería que se ejecute el apercibimiento por la desobediencia. Eso corresponde en todos los casos. Ahora, para eso, doctora, ¿necesito pruebas? Sí. Cuando tú quieres ampliar tu medida de protección, tienes no solo declaración de víctima, sino que también sería importante que ahora, como es una actuación inmediata, tengas algún otro medio probatorio. Dado que cuando tú le vas a la otra persona a citar audiencia, obviamente sin presencia del niño para no revictimizarlo, puede ser que la otra persona le diga, doctora, está mintiendo, porque yo desde que se me dictaron las medidas de protección me fui a trabajar a Brasil y acá está mi movimiento migratorio que he venido recién para esta audiencia. Se cae abajo la ampliación de medidas de protección, ¿correcto? Siguen las vigentes las que se dieron, pero la ampliación ya no. Esto es un juego de actuación probatoria inmediata. Recuerda que para toda acción de desobediencia o para que se ejecuten los apercibimientos o para que se amplíen por otras medidas, incluso ahora puede ser, estimada Sofía, que la medida que se dictó inicialmente no incluía la de prohibición de acercamiento, pero tú consideras ahora que como él siempre está generando una afectación mayor en tu sobrino o en este niño, entonces pide la ampliación de medidas ahora para una medida de prohibición de acercamiento. También la justificas en razón de que el informe psicológico, que el niño tiene ahora está presentando mayor, en vez de mejorar, el psicólogo está diciendo de que como el niño cuenta en el psicólogo que ve al denunciado, pese que se presume su inocencia, eso está generando afectación mayor en él. Entonces la juez tiene que, en razón del interés superior del niño y proteger a esta víctima, tal vez ampliar la medida ahora a una de prohibición de acercamiento con metraje o incluso el retiro del hogar si es que viviese dentro del hogar. Todo es progresivo y todo es con audiencia y con medios probatorios que se actúen en audiencia, tanto para la parte denunciante como para la parte denunciada.